imaginarán, al principio tenía que buscar cada palabra porque no sabía inglés. Pero bueno, me costó mucho. Yo era muy testaruda y quería leer porque me encantaba leer historias, leer libros. Y yo, cuando llegué acá, tomé la decisión de no leer más libros en español porque me dije, si sigo leyendo español nunca voy a aprender. Entonces eso me ayudó mucho. Al principio me costó porque, ya les digo, tenía que buscar cada palabra en el diccionario, pero poco a poco fui memorizando las palabras y cada vez eran menos las que tenía que buscar. Pero bueno, después, escuchando la radio, escuchando la tele, en el supermercado, en la escuela, trataba de escuchar y prestar atención. Yo a veces ahora me acuerdo porque cuando había reunión con los maestros, cuando ellos entregaban lo que es el boletín de la escuela, antes hacían como una reunión con los padres para decirle cómo iban los hijos y todo. Entonces yo me acuerdo que me hacía con el diccionario oraciones de cosas que le quería preguntar, y yo ahora me doy cuenta, les preguntaría cualquier disparate, pero bueno, ellas fueron muy buenas conmigo y aparte me insistieron para que les mantuviera el español porque era muy importante. Así que sí, esa fue la forma de ir aprendiendo inglés. Y bueno, y como les dije, cuando el más chico entró a la escuela con el más grande, yo me quedo embarazada, así que, y me sentía muy mal los primeros meses, así que ya ni pensar en ir a estudiar. Así que lo que aprendí lo aprendí en casa. Y bueno, y después fueron llegando los otros hijos, y cuando los 5 estuvieron en la escuela, recién ahí yo fui a estudiar. Me anoté para estudiar en una especie de universidad chiquita que hay, donde hacían cursos para aprender inglés. Bueno, y cuando fui a anotarme me tomaron como una especie de examen para saber qué nivel de
ellos les compraba todo lo que me parecía que les iba a gustar, o a veces ellos, cuando fueron más grandecitos, hacían la carta para Santa. Entonces, perdón, para Papá Noel. Entonces, yo le compraba los juguetes y se los guardaba, se los escondía hasta que llegaban las fiestas. Pero sí, todo muy, muy así, muy especial para ellos. Yo los llevaba a los parques, yo era un niño más, jugaba con ellos y a ellos eso les encantaba. A veces para algún cumpleaños de ellos cuando eran chicos me disfrazaba de nenita y bueno, imagínense toda pintarrajeada y tipo chilindrina y los sacaba a bailar y los hacía bailar a mis sobrinos también y bueno, se morían de la risa. Bueno, yo fui así locaza, pero creo que a ellos les gustó. Y bueno, y a medida que iban creciendo, me acuerdo que cuando mi esposo no estaba, creo que los grandes ya tenían como 18, 20 años y nos agarramos a una batalla de almohadas y era una batalla campal. Y bueno, y cuando escuchábamos que llegaba el auto, escuchábamos el ruido del auto de mi esposo. Todos, entre todos, guardábamos todas las almohadas, acomodábamos todos y ellos corrían a sus habitaciones para disimular que habíamos estado peleando. Porque mi esposo siempre me decía: no juegues con ellos así, porque ellos son varones y son muy brutos para jugar y un día te van a lastimar, me decía mi esposo. Porque el más grande ya era mucho más alto que mi esposo y cuando hacíamos esas batallas campales él me levantaba en sus brazos y me tiraba arriba de la cama o arriba de una mesa de billar que teníamos en esa época. Pero sí, nos divertíamos como locos. Pero sí, él siempre estaba preocupado de que me lastimaran porque yo era chiquitita y ellos eran enormes, pero no. Bueno, y me acuerdo una vez, para darles una idea, la amistad que teníamos entre nosotros, que un día mi esposo estaba preparando la camioneta de él con bolsas de basura que había juntado que tenía en el garaje y bueno, y las había puesto arriba de la camioneta de él y yo estaba en el fondo colgando la ropa que había lavado y viene mi hijo el mayor y me levanta en el aire y me tira aquí como si fuera una bolsa de papas con la cabeza colgando y yo le empiezo a pegar y le digo: bájame, ¿qué estás haciendo? Y él caminaba para adelante, para el frente de la casa donde mi esposo tenía la camioneta y él me decía: no puedo bajarte porque papá me pidió que vaya alrededor de la casa mirando si había más basura. Así que llegó adelante donde estaba la camioneta llena de basura y me tiró arriba de toda la basura. Bueno, mi esposo, mis otros hijos, todos muriéndose de la risa y yo lo quería acogotar. Pero bueno, era así, me empecé a reír porque esa era la diversión que había entre nosotros. Pero fuimos muy compañeros porque cuando los dos más grandes crecieron, creo que todavía estaban en la secundaria o ya habían empezado a trabajar, pero cuando ellos llegaban y yo estaba cocinando, se sentaban frente a la mesada de la cocina y me empezaban a contar cómo les había ido en el día, me contaban todas sus cosas, me contaban todo, absolutamente todo, porque ellos sabían que podían confiar en mí todo. Pero sí, fue una época que yo siempre digo, si si pudiera tener la máquina del tiempo, me gustaría volver y vivir todos
asustarme más que amenazarme, diciéndome que lo que estaba haciendo era ilegal y que iba a estar en problemas con la justicia. Bueno, como se imaginarán, me agarró miedo. Digo, no quiero estar en problemas, pero era tan lindo ver la cara de felicidad de ellos, de estar en casa y estudiar en casa, que seguí adelante. Bueno, como se imaginarán, era mucho trabajo, porque no se piensen que porque estudiaban en casa ellos no hacían nada. No, no, no. Yo era muy estricta y ellos hacían el mismo horario que hacían en la escuela, desde las 8:30 hasta las 3 de la tarde, y tenían una hora de descanso al almuerzo para almorzar comida rica que yo les preparaba en casa. Así que, bueno, pero ¿qué pasaba? Yo pasaba todo el día enseñándoles, haciéndolos hacer trabajo. Los llevaba a hacer natación y a cualquier otro lado donde pudieran aprender cosas, ¿no? Pero cuando ellos terminaban el día, yo tenía que empezar a limpiar la casa y preparar la cena. Bueno, después de la cena, yo tenía que sentarme frente a la computadora a preparar trabajo para el próximo día. Así que, como se imaginarán, mi vida estaba un desastre. No tenía tiempo para nada. Pero no me quejaba porque estaba contenta de verlos y de tenerlos en casa conmigo. Bueno, pero las llamadas de la escuela secundaria siguieron y ya se convirtieron como en una especie de amenaza, ¿no? Entonces un día encuentro en internet este grupo que se dedicaba a ayudar chiquilines que estudiaban desde las casas. Entonces yo llamé a este grupo y me atiende una señora, y ella lo primero que me dijo, le expliqué la situación que estaba viviendo con la escuela de los mayores, y me dijo que no me preocupara porque lo que ellos querían era asustarme para que yo volviera a traer a los chicos a la escuela. Pero ella me dijo que legalmente yo no estaba haciendo nada ilegal. Así que cuando ella me dijo eso, se terminó. Ya no me puse más nerviosa y ya no atendí más las llamadas telefónicas. Bueno, ese grupo a mí me convino porque una vez a la semana los chicos tenían, solo los grandes, porque era para escuela secundaria, iban a este lugar que era una escuela y pasaban el día como si fueran a una escuela normal y preparaban trabajo para traer a las casas para que tuvieran para hacer durante toda la semana conmigo. Entonces eso a mí me alivianaba un poquito las cosas porque yo no tenía que estar pensando o buscando más trabajo para ellos. Así que eso me benefició. Así que una vez por semana yo los tenía que llevar en auto porque era bien lejos y no quería volverme porque si no tenía que hacer el viaje 2 veces y era muy lejos. Así que me llevaba al más chico conmigo y nos quedábamos en una librería. Entonces, porque en las librerías tienen mesas, sillas, entonces ahí él hacía su tarea y antes de ir a la librería, después que dejábamos a los hermanos, yo aprovechaba a ir con él a la pileta y le enseñaba a nadar. O sea que le daba clases de natación antes de que empezara con la tarea escolar. Y bueno, y después cuando era, por ejemplo, el almuerzo, nos
sé si se dice rule en inglés, como en español, como se dice, tenía, bueno, y el problema fue esta maestra no le gustaba que los chicos le contestaran de vuelta, algo que mi hijo ignoraba. Por ejemplo, un día, el primer día, lo separa en grupos de a tres para hacer un trabajo práctico. Entonces mi hijo y sus dos compañeros estaban hablando acerca del trabajo y ella desde el frente les pregunta: ¿ustedes ahí están trabajando o están hablando? Y mi hijo, los otros ya la conocían, entonces no le contestaron, pero mi hijo la miró y le dijo: estamos hablando del trabajo que estamos haciendo. Oh, ¿para qué le dijo eso? Lo mandó a la oficina, a la dirección, porque ella decía que cuando ellos le contestaban era muy mala educación. Pero mi hijo no sabía eso, porque él no, prácticamente fue muy poco tiempo a la escuela. Pero bueno, me acuerdo que ese día cuando lo fui a buscar, me dijo: mamá, por favor, no me dejes acá, sácame de vuelta, llévame a casa. Pero le dije: no puedo, yo tengo que trabajar ahora. Así que bueno, el pobre tuvo que hacer tripa corazón y arreglárselas con la maestra, ¿no? Que era una maestra bastante jodida. Pero bueno, él también terminó y después se fue a la secundaria, ¿no? Y bueno, esa fue una etapa de mi vida muy linda que la disfruté porque lo tuve en casa conmigo. Bueno, y entonces cuando los chicos vuelven a la escuela, ahí yo me dedico a mi personal trainer, a ser entrenadora personal. Me acuerdo que con mi esposo arreglamos el garaje, lo convertimos. El garaje era para 2 autos, era enorme, 6 metros creo que por 5, era enorme, y lo convertimos en un gimnasio, porque el problema era si yo quería trabajar en un gimnasio le tenía que pagar alquiler y ellos no me garantizaban que me iban a dar clientes. Entonces era lo mismo, tenía que pagarles el alquiler para usar el gimnasio, pero me tenía que buscar mis clientes. Así que entonces decidí armar el gimnasio en casa. Me acuerdo que cuando fui a hacer, digamos, cuando uno estudia algo, tiene que hacer como un poco de práctica, trabajo práctico, antes de empezar a trabajar, ¿no?
hacer sentadillas. Esa la compré usada con las barras y los platos de pesas, pero en muy buenas condiciones. Bueno, y tenía un montón de máquinas, tenía pesas de todos los quilajes, una cosa que se llaman kettlebells, tenía ball, tenía escaleras, escaleras de agilidad, tenía de todo, todo lo que quisieran. eh, ¿Cómo se dice? Estos bancos, sí, de todo tenía. Todo lo que quisieras en un gimnasio yo lo tenía. Así que preparamos música, todo, todo lindo para que la gente viniera a entrenar. Y bueno, uno de los primeros clientes que tuve fue, creo que era un amigo de uno de mis hijos. Bueno, y al principio entrenaba mujeres y parejas, por ejemplo la esposa y el esposo, o una hermana y un hermano, pero no hombres solos. Y después de un tiempo, porque ya se me había juntado mucha gente, decidí solo mujeres, porque también entrenaba niños y ya se me había hecho demasiado. Y a veces los niños también son un poco problemáticos, porque digamos, lo que yo entrenaba eran de 10, 12 años, y a veces venían forzados por los padres y yo me sentía que me odiaban, pobrecitos, a pesar de que yo les hacía juegos y todo. Pero sí, entonces decidí dedicarme solo a las mujeres. Bueno, y sí, trabajé muchísimo tiempo así. Bueno, para conseguirme los clientes tuve que hacerme propaganda en Facebook, y después me paraba afuera de los supermercados con panfletos, y bueno, y entregaba panfletos, y bueno, la gente me empezó a llamar, y la verdad tuve mucha suerte, tenía clientas por todos lados. Y bueno, después hice eso por muchos años. Estaba contenta porque ser personal trainer no es solo que entrena gente, también son la amiga, porque las ayudas emocionalmente también, porque a veces vienen y están mal y se ponen a llorar porque tienen problemas. Entonces uno es como una asistente social. Y bueno, y después llegó la pandemia y cerré el gimnasio, y bueno, me puse a hacer un poco de ASMR y ya no quise volver a abrir el gimnasio. Estaba muy cómoda. Además, durante la pandemia yo seguía entrenando gente por videollamada, pero después yo ya no quise abrir más el gimnasio, porque aparte me mudé para acá y yo tuve que vender todo el equipamiento que tenía. Impresionante.